¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, como verán, vamos a hacer pimientos rellenos. ¿Me acompañan? Obviamente necesitamos pimientos, huevo, cebolla. Le vamos a poner un relleno de chorizo y carne de res molida. Estas son las cosas que van a necesitar, no más que eso. Vamos a empezar con los morrones. Le vamos a sacar la tapita a los morrones, ¿sí? No les vamos a sacar nada más que la parte verde. Vamos a hacer como una tapita, como si fuera una vasija. Este es medio deforme, pero nos va a servir también. Ahí va. Tienen que ser morrones grandes para que tengan bastante capacidad de llenado, ¿no? Ven, le cortamos la tapita. La tapita la dejamos tal cual como está, no la tocamos para nada. Lo que le vamos a sacar es lo que quedó de semillas, el centro que quedó con semillas, y las tiritas blancas, esas nervaduras que quedaron ahí con algunas semillitas, también las vamos a limpiar con mucho cuidado. Sobre todo mucho cuidado de no romper el morrón, no dañarlo, no pincharlo con la punta del cuchillo. Tal vez este cuchillo no es el mejor para hacer esto, pero bueno, soy un poco cabezadura yo. Vamos a hacerlo con otro, ahí vamos a cortar otro más. Ven que los morrones, estos dos pimientos, morrones, no sé cómo le digan en su país, ajíes les decimos aquí, en Argentina, lo mismo. Cortan, sacan las nervaduras. Con un cuchillito chiquito es mucho más fácil y no corren riesgo de que se rompa el morrón. Si se rompe el morrón o si se pincha, lo podemos solucionar, no se hagan problema tampoco. Guardamos otra tapita más y acá el tercer morrón, que no está derechito, no está parejo, pero también nos va a servir, ¿sí? Le sacamos la parte de adentro y reservamos. Vamos con el cebollín, con la cebolleta o cebolla de verdeo, según por qué latitudes vivan ustedes. La vamos a picar no muy fino, así, de esta manera está más que bien. Yo la pico por separado, la parte verde de la blanca, por una cuestión mía de maniático nomás, no porque sea necesario, pueden picar todo junto, pero yo la separo y la corto así porque estoy acostumbrado. Pero bueno, son cosas de uno, que ahora le dicen toc a eso. Ahí va, cortadita, total, miren, la voy a juntar toda así que queda lo mismo. Ajo, el ajo que me tocó está un poco florecido. Lo que vamos a hacer cuando el ajo está florecido, le sacamos lo de adentro, le sacamos este florecimiento adentro, porque hace mal eso, ¿sí? Hace mal, es amargo, no hay que comer esa parte. O compren ajos mejores, no como yo. No, estos ajos tienen mucho tiempo en la heladera ya y pasa esto. Picamos el ajo finito, chiquito, y lo juntamos con la cebolla de verdeo. Vamos por las cebollas, de verdad. Yo tengo una roja y una blanca, pero van a ver. Miren, la cebolla roja que se consigue en este país, adentro es blanca. Es marketing, o sea, cebolla colorada, cebolla morada de marketing, porque adentro es blanca, tiene el mismo gusto casi, es un poquito apenas más picante. La vamos a cortar así, como siempre, en semiaros y después por la mitad. O sea, cuarto de aro sería, supongo, no sé. Lo mismo con la cebolla blanca, que es un poquito más dulce que la morada. Semiaros, después por la mitad. Esto lo vamos a rehogar, las vamos a transparentar para empezar a armar el relleno de nuestros morrones. 3 chorizos bombón, chorizos de puro cerdo. Lo que vamos a hacer es, le vamos a sacar el hilito este que tienen y los vamos a abrir, y lo que necesitamos nosotros es la carne adentro. Así que lo que es la tripa, ven, con cuidado, la cortamos así, apenitas la sacamos y le sacamos la carne de adentro. Es muy difícil, parece difícil porque yo tengo los dedos muy grandes, pero no es difícil, sale solo, es muy fácil. Si el chorizo no está frío de la heladera, sale más rápido. Ven, acá vamos a hacer otro más. Sale perfecto toda la carne. Esta carne, que no es ni más ni menos que cerdo condimentado con un poquito de grasa, la vamos a agregar a la carne de res molida, carne picada de vaca, y las vamos a unir. Si quieren le pueden poner más cantidad de chorizo, ¿sí? Yo le pongo poco porque para mí está bien esta proporción. Pero son 3 chorizos chiquitos y 400 gramos de carne picada. Para mí esta proporción está perfecta. Ahí va. Bueno. Paso siguiente. Vamos a salar. Yo le voy a poner esta sal de chile ahumada, que está buena. Le pueden poner nada más que sal fina si quieren. Es una comida que puede llevar un poco de picante. Yo le voy a poner pimienta blanca y negra, fresca. Ahí vamos, la cebolla de verdeo con el ajo. Y vamos a mezclar bien todo esto, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que haríamos si fuéramos a hacer albóndigas, bueno, pero es otra cosa esto.
Mezclamos bien con las manos. Reservamos, vamos a usar el wok. Esto lo pueden hacer en una sartén o en una cacerola chiquita. Tenemos que transparentar las cebollas. No las vamos a dorar, no las vamos a cocinar demasiado. Solamente vamos a hacer que se ablanden, que larguen un poquito de agua y que tomen esa tonalidad transparente. Rompemos un poquito si están muy grandes. Estos son 5 minutos. Una vez que las ven medio transparentes, les agregan el relleno de carne que habíamos hecho recién. La carne de res con el chorizo, la cebolla de verdeo, el ajo. Y ahora sí, empezamos a mezclar y empezamos a que la carne es apenas un sellado, porque esto después va al horno, ¿sí? No se preocupen, no tiene que quedar toda cocida la carne. Es para sellarla un poco, para incorporar las verduras a la carne. Vamos a rociar un poquito de aceite de oliva para que no se nos seque el relleno. Mezclamos bien. También son de wok, deben ser menos de 10 minutos de wok. Es apenas para que se selle la carne, para que largue el juguito. Por otro lado, vamos a batir 2 huevos pequeños, alcanza y sobra para mí. A los huevos le voy a poner nada más que salfina, una pizquita de salfina para batirlos. Acá me queda uno más grande que el otro, pero bueno, vienen así los huevos. Y le vamos a poner nuez moscada. Es una opcional, a mí me encanta la nuez moscada, como saben. Me encanta tanto como el orégano, así que esto es opcional. Si no tienen o no quieren, no le ponen. Pero a mí me gusta, tiene un aroma muy particular y muy rico la nuez moscada. Nuez moscada, batimos. Bueno, podía fallar. Ahí va. Es nada más que para incorporar. Una vez que está bien incorporado, que lo ven que se incorporó bien, la clara con la yema, lo agregan al relleno que tiene que estar frío ya, ¿sí? Lo tienen que haber enfriado, porque si no se nos va a coagular demasiado rápido el huevo. Y no es la idea. La idea es que el relleno esté casi frío, que esté tibio, que el huevo no se cocine en el relleno y que podamos mezclar el relleno y que todo el relleno esté humectado con la mezcla de huevo que hicimos, para que después en el horno esto se hace más sólido, se solidifica, por decirlo de alguna manera, y le da otro volumen al relleno. Para llenar los morrones, los ajíes, es la cosa más simple. Lo ponen parado en algún bowl, en alguna taza, en lo que tengan, y los van rellenando. Sí, aprieten hacia abajo para que ocupe toda la superficie interna del morrón, del ají morrón, del pimiento. ¿Ven? Van apretando. A medida que apretan van a ver que larga un poco de jugo, de ese juguito. Eso lo pueden ir sacando para que no tenga demasiada agua. ¿Ven? Yo voy a apretar y va a salir un poquito de jugo. Por eso lo puse abajo un bowlcito para que vaya cayendo todo ahí. Lo que vamos a hacer es le vamos a dejar arriba un espacio. No lo vamos a llenar hasta arriba de todo. ¿Ven? Queda como 1 centímetro más o menos. Un poquito más vamos a poner. Queda como 1 centímetro. ¿Por qué? Porque le vamos a poner mozzarella. ¿Sí? Y si le ponemos hasta arriba, después se va a rebalsar. Así que le dejamos nada más que 1 centímetro. Así, apretamos bien y dejamos que escurra por si se rompió o si tiene una goterita o algo. Que estén bien sequitos para mandar al horno. Vamos a hacer el otro. Este lo voy a hacer en la mano para que vean más fácil. Lo mismo. Lo llenan, presionan hacia abajo. Tratamos de... Manejemos los morrones, estos pimientos, manejémoslos con cuidado para que no se rompan, ¿sí? Porque si se rompe va a ser más difícil después mandarlos al horno y que queden bien. Este evidentemente abajo pierde un poquito, se puede haber roto un poquito, pero no importa, porque es muy poquito lo que pierde. Igual lo vamos a dejar escurriendo unos minutos para que todo el líquido, si tiene un excedente de líquido, se vaya por abajo. Porque después en el horno va a seguir largando un poquito de líquido la carne, la cebolla, así que cuanto menos líquido tenga el morrón adentro, el relleno, mejor. El tercero se rompió porque era el que estaba medio chueco, como les dije. Lo que vamos a hacer ahora es le vamos a poner las tapitas, les vamos a presentar las tapitas. ¿Ven? Este es el tercero, el que se rompió, pero no importa, no se hagan problema. Lo vamos a solucionar ¿con qué? Con papel de aluminio, papel de plata, como lo dicen en otros lados. Yo acá me quedé sin papel, pero tengo otro más por ahí guardado. Simple, lo envuelven con la tapita para arriba. De esta manera. Ahora esperen que voy a agarrar el otro papel nuevo que tengo. Lo tapan así. Igual a este le voy a poner un poquito más de papel porque es poco. Miren. Ponen parado con un poquito de equilibrio. Lo sostienen y lo envuelven. Así, de esta manera. Como si fuera un regalo. Como si fuera un bombón. Lo envuelven por arriba. Lo siguen sosteniendo. Listo. Con esto no se va a salir. No se va a reventar. No se va a escapar el relleno. Se va a cocinar bien. Va a contener los aromas, los olores. Este es el que estaba roto, por ejemplo. Lo cerramos bien también.
Y no importa si estaba roto o no. Miren cómo queda, ¿eh? Queda así. Les decía, esto conserva los jugos, los sabores y los olores. Los vamos a cocinar en una cacerolita o en algún recipiente donde puedan ir parados. Fíjense que lo que pongan en el horno tenga las manijas aptas para el horno, ¿sí? No pongan ni manija de madera, ni de baquelita, ni de plástico, porque van a ser un desastre. Lo vamos a hacer a baño María. Si recuerdan la receta del budín de pan, lo mismo. Ponemos la cacerolita o el recipiente que vayan a usar para hacer los morrones. Una asadera abajo con un poquito de agua. Ahora en el horno le pongo un poquito más para que no se vuelque. 30 minutos de horno a 180 grados. Vamos a ver cómo quedan. Los vamos a abrir primero por arriba, ¿sí? Con mucho cuidado porque el papel está caliente. Esto recién estaba en el horno. Mucho cuidado. Vamos a ponerles mozzarella. O sea, les vamos a retirar por un minuto las tapitas. Y le vamos a poner una rodaja de mozzarella que entra justo en el espacio que les dije que había que dejar. Ahí está, sí. Muy bien, lo acomodan un poquito. No es necesario que lo vuelvan a cerrar. Mozzarellita, pimba. Y mozzarellita en este que es el chuequito, una más chiquita, lo mismo. Los acomodan un poquito. 5 minutitos más. Y ya está. Miren qué bonito que quedó. Lo pueden comer así. Yo lo voy a presentar así. Con el papel de aluminio le hice como una base. Le sacás la tapita. Y lo comes así como si fuera, no sé, un postre. Pero miren, ¿ves? La mozzarella quedó perfecta. El relleno está súper cocido. El morrón también está muy blando, cocido. Lo pueden comer de esta manera. Miren qué maravilla. Y después se comen el morrón de pedacitos también. El morrón se come también, ¿eh? No crean que lo vamos a dejar así nomás. O lo pueden comer de la manera tradicional, que vuelcan el morrón contra el plato. Lo cortan en rodajas. Miren cómo quedó adentro, de paso les muestro. Ven que el morrón está blando todo y se puede comer. Y amigos, si llegaron hasta acá, está muy rico esto. Se los agradezco un montón. Cuéntenle de este canal a todos sus amigos. Déjenme un like, suscríbanse, ya saben. Gracias. Nos vemos en la próxima.